Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Bueno, muy bien. Estamos continuando con la misión, ¿sí? Esta formación misionera básica, donde damos todo un pantallazo general de lo que es la misión de Jesucristo y muchos temas interesantes que estamos viendo. Y bueno, para aquellos que hoy recién se van sumando, hago un pequeño y rápido repaso de las clases anteriores, aunque las tienen todas en el canal de Misión. Ahí tienen todas las enseñanzas, en el grupo también están todos los videos. Si en algún momento alguno se lo perdió y le falta algún video, después me lo pide, se lo paso en privado, no hay ningún problema. Los PDF también siempre están, así que bueno, si recién se van sumando a la misión, estamos ya prácticamente en la mitad de esta enseñanza, estamos en la clase 7 hoy, ya hemos recorrido bastante, nos queda un poco más todavía, pero vamos muy bien. Haciendo un repaso así muy rápido, muy por encima, sin entrar en muchos detalles, porque obviamente ya lo hemos enseñado con muchísimos detalles, vamos a hacer un repaso, digamos, de las clases que vimos anteriormente. Comenzamos en la clase número 1, definiendo cuál es la misión de Jesucristo para su iglesia, y allí habíamos definido, de acuerdo a la Escritura, que la misión que Jesucristo le dejó a su iglesia es hacer discípulos de Jesús, que esa es la misión que nosotros tenemos, y habíamos hablado en aquel momento de separar lo que son las misiones de la misión, ¿sí? Habíamos separado lo que son todas las actividades misioneras, que puede incluir cualquier tipo de actividad de ayuda al prójimo, de, no sé, de levantar orfanatos, levantar hospitales, levantar escuelas, incluso levantar auditorios, o sea, toda la actividad que podemos hacer misionera, actividades misioneras que nosotros llamamos, para extender su evangelio, están buenas, pero eso no estamos hablando de la misión. La misión es hacer discípulos de Jesucristo. Por eso separamos esto de las misiones con la misión, ¿sí? Fíjense que esta enseñanza no se llama las misiones, se llama la misión. Y eso es lo que tenemos que siempre resaltar porque es la clave de todo lo que vamos a estar viendo en este día, en toda esta enseñanza, ¿no? Después, bueno, vimos cuál era el Evangelio de Jesucristo para definir a ver si realmente el Evangelio que nosotros estamos predicando es el verdadero. Habíamos visto que el apóstol Pablo decía a los colosenses, él decía, en la forma que recibieron el Evangelio, anden en él, ¿sí? En la forma que recibieron el Evangelio, anden en él. Entonces ahí nos preguntamos por qué hay gente que no está afirmada en Cristo, arraigada en Cristo y viviendo como Cristo quiere, y ahí nos preguntamos, ¿será que no recibieron el Evangelio de Jesucristo como lo deberían recibir? Y ahí fue donde definimos qué es el Evangelio de Jesucristo y vimos entre todos que el Evangelio de Jesucristo era el Evangelio del reino. Él vino a hablar de un reino y entendiendo por reino el gobierno de Dios sobre la vida de las personas renunciando al gobierno de ellos para ser gobernados por Cristo. Vimos en la clase 3 la necesidad de que si nosotros vamos a ser discípulos de Jesús a otras personas, porque nos vamos a dedicar a la misión que Jesucristo nos dejó como iglesia, tendríamos que primeramente pensar si nosotros somos discípulos, ¿sí? Ahí hicimos una separación entre los que son creyentes y los que son discípulos. Vimos que un creyente es un consumidor de bendiciones, va todo el tiempo a buscar bendiciones, a ver que le digan cosas lindas y que oren por él, y un discípulo es un dador de vida, es un reproductor de la vida de Cristo, ¿sí? Entonces vimos esa gran diferencia y ahí analizamos juntos lo que Jesús decía de cómo nosotros logramos ser un discípulo de él, y ahí hablamos de 3 renuncias, ¿sí? Renunciar a todo lo emocional, renunciar a lo material, renunciar al gobierno del yo, permanecer en su palabra, que tiene que ver con vivir sus enseñanzas, y de esa manera darle al Padre los frutos que él espera, que son los mismos frutos que esperaba de su Hijo Jesús. Rápidamente, clase 3. La clase 4 vimos cuál era el Evangelio de los apóstoles, y ahí vimos que al Evangelio de Jesucristo, que era el reino de los cielos, ¿sí? El reino de Dios, los apóstoles le agregaron que ahora estaba ese reino establecido, pero en ese reino había un rey que se llamaba Jesucristo, que estaba sentado en un trono, y como dice Filipenses capítulo 2, ¿sí? Del verso 5 en adelante, ese rey, ¿sí? Está sentado en un trono y está esperando que toda la humanidad se postre y lo confiese como el Señor de sus vidas, como el dueño de sus vidas, renunciando al gobierno de yo y viviendo para el rey. Vimos que ese era el mensaje que los apóstoles daban. Y ahí vimos un poco lo que era la evangelización y demás, y conectamos con la clase 6, con la clase 5, que tenía que ver con
¿Cómo lograr una correcta evangelización? Ahora teniendo en claro, ¿sí?, cuál es el mensaje que tenemos que dar, que no es un mensaje motivacional, que no es un mensaje que apunta a solucionar los problemas terrenales de la gente, sino que apunta a solucionar la eternidad de la gente. Entonces vimos que la necesidad de entender lo que es la evangelización. Y habíamos definido que era muy importante entender que la evangelización no es, no es de ninguna manera la evangelización un evento, sino que es un proceso. Comienza con un evento que es la presentación del Evangelio, pero continúa con todo un proceso, ¿sí?, que vimos la otra vez cuál nosotros creemos que son los puntos fundamentales que hay que enseñar y ministrar al que nació de nuevo para que sea realmente evangelizado. Y vimos que el final de esa evangelización deja a ese nuevo creyente parado en una posición de un entendimiento claro y concreto de qué se trata esta nueva vida en Cristo, para luego comenzar a ser discipulado. Y vimos que también el discipulado es un proceso. En la clase 6, ¿sí?, nos metimos a ver cuál era este proceso y vimos cómo logramos hacer discípulos de Jesús. Y allí lo primero que determinamos fue que para ser discípulos de Jesús, ¿sí?, había 7 o 8 cosas que teníamos que tener en cuenta, pero yo voy a decir 3 o 4 más rapidito para poder ya meternos en el tema de hoy. Habíamos visto que para poder lograr hacer discípulos de Jesús, que es la misión que tenemos todos nosotros, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia de Jesús, para lograr hacer discípulos de él, lo primero que tenemos que pensar es si yo estoy enseñando lo que él nos enseñó. Para ser discípulo de él debo enseñar lo que Jesús enseñó. Por consiguiente, debo vivir en primer lugar lo que él enseñó, porque yo debo ser un ejemplo de lo que estoy enseñando. Debo enseñar las enseñanzas de Jesús, ni más ni menos, para ser discípulo de Jesús. No estoy haciendo discípulos míos, no estoy haciendo discípulos de otro ser humano, sino que estoy haciendo discípulos de Jesús, enseñando las cosas que él me pidió que yo viva. Y vimos la necesidad de que para poder hacer discípulos de Jesucristo necesitamos tener una relación íntima con aquellos que estamos discipulando, pasar tiempo con ellos, porque el discipulado no es una transmisión de conocimiento, sino que es una transmisión de vida. Esto lo habíamos dejado claro. Ahora, dicho todo esto, que es todo lo que vimos anteriormente, como un repaso rápido, muy por encima, vamos a meternos hoy en la clase número 7, que tiene que ver de cómo se forma una nueva comunidad cristiana. O sea, imaginemos esto, ¿no? Imaginemos que nosotros estamos en un lugar, vamos a un lugar donde Cristo no ha sido predicado, como les pasó a los primeros creyentes. Vamos a un lugar, empezamos a hablar del evangelio del reino, hablamos de un reino, hablamos de un rey, hay gente que cree ese mensaje, ¿sí? Por favor, metámonos en este contexto, no en el contexto que vemos hoy, que bueno, que estamos en ciudades donde, o en continentes donde decimos Jesús y la gente sabe de qué estamos hablando, ¿sí? No, vamos a un lugar donde de repente pongámonos en la cabeza de ellos, pongámonos en lo que fue la primera iglesia. ¿Sí? Veamos cómo ellos hicieron para multiplicar la cantidad de discípulos que ellos parieron por todos lados. Entonces, vamos a meternos en su cabeza, vamos a meternos en su contexto, que muchas veces pasa hoy en día también en lugares no alcanzados, y veamos esto, nos acercamos a un lugar, comenzamos a hablar del reino, hablamos de que existe un reino espiritual, un reino que no se ve, pero un reino que existe. Hablamos de un rey que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y le decimos al que nos está escuchando que tiene la necesidad de ser trasladado del gobierno del yo y de la potestad de las tinieblas al gobierno de Jesucristo, porque ahora es él un rey. Esta persona cree, ¿sí? La llevamos a le presentamos el evangelio de esta manera. Esta persona confiesa que Jesús es el dueño de su vida, le entrega su vida al control de Jesucristo y luego empezamos todo un proceso de enseñanza para dejarla establecida en las verdades básicas del cristianismo, y desde allí empezamos un discipulado. Comenzamos a discipular a esa gente y vamos a empezar a ver que son cada vez más personas las que vamos evangelizando, las que vamos pasando por el proceso de evangelización y las que vamos discipulando. ¿Qué nos va a llevar esto luego? A la necesidad de congregar a esa gente, a la necesidad de formar una comunidad cristiana, a la necesidad de darle forma a la iglesia, teniendo en cuenta que la iglesia no son edificios, sino que la iglesia son piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, que donde se reúnen, donde se juntan, forman un edificio espiritual donde Dios se manifiesta. Entendamos como iglesia esa definición.
Entonces, hoy lo que vamos a ver es cómo se forma una nueva comunidad cristiana de acuerdo a aquel diseño. No de acuerdo al diseño que nosotros manejamos por años, por cientos de años, incluso ya muchísimos años. No, no me meter en desde cuándo, pero muchos años. ¿Sí? La idea es, si nosotros queremos tener los resultados que tenía la primera iglesia, vamos a tener que empezar a pensar qué hacía la primera iglesia. Y esto es sumamente importante, porque la primera iglesia nunca perdió de vista la misión. La misión era ser discípulos de Jesús. Nosotros como iglesia, en los últimos, no sé, quieren 200 años, si quieren, un poquito menos, 100 años, hemos perdido de vista esto, que es la misión de Jesucristo para la iglesia. Nos hemos dedicado a muchísimas cosas que son buenas, que no son malas, pero que no son efectivas en cuanto a lo que Jesús nos pidió, o que no son acorde a lo que Jesús nos pidió. Yo hoy voy a estar hablando de cómo se forma una comunidad cristiana de acuerdo a cómo la formaron los primeros cristianos, a la primera iglesia, y es cómo nosotros hoy deberíamos empezar a retomar esa forma para poder tener los resultados que ellos tuvieron. Lo que les pediría es que, si ustedes pueden, algunos por lo menos, puedan abrir alguna cámara como para que yo sepa que le estoy hablando a alguien, porque es como que no veo a nadie, veo ahí por ahí, no veo gente, ¿sí? No sé, ¿están? Ah, sí, están. Ahí. Por lo menos para verles las caras, ¿sí? Ahí está, no me dejen solo, ahí está, ahora sí los veo. Es como que pienso como que me estoy hablando a mí mismo, entonces digo, como no veo a nadie, digo, ahora los veo, ahora me siento más acompañado, gracias. Gracias por poner la cámara. Yo sé que algunos por ahí están comiendo, otros están durmiendo, otros están... Tranquilo, no nos asustemos, relajados, o sea, no importa dónde esté, está todo bien. Mientras yo los vea ahí, está todo bien. Bien, entonces, una de las cosas importantes que yo quiero que entendamos hoy y yo estoy orando mucho por esta clase de hoy, porque esta clase de hoy es una clase que realmente nos va a confrontar, ¿sí? Nos va a confrontar más que nada con nuestras formas de hacer iglesia. Yo lo que pido, por lo que le pedí al Señor en esta noche, es que nosotros, por un momento, dejemos de aferrarnos a las formas y a la tradición y pensemos. Y estemos abiertos a pensar que hay otra posibilidad de hacer iglesia. Hay otra forma de hacer iglesia, como la hicieron los primeros cristianos, ¿sí? Y que eso llevó a grandes resultados, a la extensión del Evangelio por todo lo que era el mundo conocido. Por eso yo les pido que estemos abiertos a lo que vamos a oír. Como siempre les digo, lo que yo enseño no enseño porque lo leí de algún libro, es por lo que nosotros vivimos. Esto que yo les voy a enseñar a ustedes, nosotros como familia, como matrimonio pastoral y como iglesia, lo vivimos ya más de 12 años, por ejemplo, no sé, del año 2010 más o menos, 2009 en adelante lo vivimos, ¿sí? Por eso quiero que prestemos atención, ¿sí? Prestemos atención y estemos abiertos. Hoy vamos a tocar este tema, cómo se forma una nueva comunidad cristiana de acuerdo a aquel diseño, no al diseño que tenemos nosotros, ¿sí? Porque aquel diseño de la primera iglesia era una iglesia misionera. La primera iglesia fue dándole forma a las comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque ellos tenían una misión de hacer discípulos. A medida que iban haciendo discípulos, había necesidad de darle forma a esa comunidad de discípulos. Entonces, hoy vamos a ver esto, o nos vamos a responder estas preguntas y tal vez algunas más. Una vez que comenzamos a formar discípulos, ¿sí? Ya imaginemos que estamos formando discípulos. ¿Cómo multiplicaremos esta realidad espiritual en otros? O sea, ¿cómo vamos a hacer que estos discípulos a la vez hagan discípulos a otros? ¿Cómo es que nosotros empezamos a hacer discípulos que a la vez hagan discípulos a otros? Y así venga una multiplicación de discípulos. No hablo de creyentes, ya lo aclaré. No estoy diciendo creyentes. Yo no estoy hablando de creyentes. Si quiero juntar creyentes, hago un lindo evento, hago algo lindo y van a venir un montón de gente. Ahora, hacer discípulos no, es otra cosa. Estoy hablando de multiplicar discípulos. ¿Cómo es que comienza a suceder lo que Pablo le dijo a Timoteo? Enseñar a hombres fieles que a la vez enseñen a otros. ¿Cómo es que yo logro pasar de Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles y hombres fieles a otros? ¿Cómo yo hago para que 4 generaciones estén siendo discípulos de Jesucristo y enseñando lo mismo y multiplicando lo mismo? ¿Cómo logramos eso? Que hoy nos cuesta horrores como iglesia lograr que por lo menos pase a uno. Nos cuesta muchísimo. Y empezábamos, bueno, porque la gente no se compromete, porque son inmaduros, porque esto, un montón de cosas decimos y ponemos un montón de excusas, pero hermano, se puede, se debería poder.
Vamos a ver cómo se puede. ¿Cuál es el resultado de seguir el consejo de Pablo? ¿Cuál es el resultado de esto que dice Pablo? ¿Cuál es el ambiente ideal para la reproducción y multiplicación de discípulos? Y esto es lo más importante que vamos a estar viendo hoy. ¿Cuál es el ambiente ideal para la reproducción y multiplicación de discípulos? Entonces, cuando leemos las cartas de Pablo, podemos identificar claramente una iglesia congregada en casas, creciendo en casas y multiplicándose por medio de las casas. El ambiente donde la iglesia se fortaleció, donde la iglesia creció, donde la iglesia se multiplicó y donde todo lo que hizo la iglesia fue por las casas. Y siempre que algo ocurre en la tierra y Dios nos mete en las casas, se manifiesta esa multiplicación otra vez. Sea en tierra judía, en tierra griega o en tierra romana, en aquellos tiempos de la primera iglesia, la iglesia vivía y se reproducía por las casas. Ellos no tenían un templo, no había templos que los reunieran. Eran casas, todo pasaba por las casas. Por ejemplo, esto inicia con Jesús. Jesús fue el que intencionalmente envió a los discípulos ¿a dónde? A predicar por las casas. ¿Se acuerda cuando lo envió? ¿Sí? Primero a los 12, después envió a los 70, lo envió de dos en dos. ¿A dónde los envió? A las casas. Ahora, veamos algo. El apóstol Pablo organizó a la iglesia por casas y ciudades, por eso es quien hace más referencia a las casas. Yo en este PowerPoint, pues lo tengo en otro PowerPoint, no lo tengo acá, pero podría mostrarle a ustedes la cantidad en el Nuevo Testamento, la cantidad de veces que se pronuncia la palabra casas y la cantidad de veces que se pronuncia la palabra templo. En todas las cartas apostólicas, sea la de Pablo, sea la de Pedro, sea la de Juan, sea la de Santiago, ustedes van a ver la tremenda diferencia que hay entre casas y templos. Prácticamente no se nombran los templos, porque todo pasaba por las casas. En este tiempo tenemos el testimonio de volver a las casas. Hay muchos que tenemos este testimonio de volver a las casas. Y esto es maravilloso, ya que estamos viendo que fue el diseño de su iglesia. Y cada vez que la iglesia se alinea a este diseño a lo largo de toda la historia, ¿qué es lo que ocurre? Hay crecimiento y multiplicación. Si no, ustedes vean dónde la iglesia es perseguida, donde la iglesia no puede tener un auditorio, mal llamado templo, como le decimos nosotros, van a ver que allí la iglesia se multiplica. Porque la iglesia, ahora lo vamos a ver más adelante, vuelve a los dos principios fundamentales que toda iglesia no debería perder. Para multiplicarse y para crecer. Ya vamos a llegar ahí. Denme tiempo que ya llegamos. Estoy haciendo simplemente una introducción para que podamos entender la necesidad y la importancia de las casas. Viendo la historia y la realidad actual y recibiendo el testimonio del Espíritu, es necesario indagar más sobre esta vida de iglesia por las casas que practicaron los primeros creyentes. Para esto es importante volver en el tiempo y ver la construcción de las casas en aquellos días para que podamos entender un panorama mayor de cómo la primera iglesia se reunía. Ustedes me van a decir, pero ¿qué tiene que ver la arquitectura de las casas? ¿Por qué ahora vamos a ver las arquitecturas de las casas? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Muchísimo. No se imaginan cuánto la arquitectura de una casa en aquel tiempo tenía que ver con la vida espiritual de la gente. Y ahora lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, la construcción de las casas judías. Se lo voy a leer rapidito porque tengo mucha información para pasarles hoy. Eran cuadrangulares con un vestíbulo en el frente, bodegas en cada lado, donde guardar comida y granos, una pieza principal que servía de sala y un dormitorio. En la mayoría de las casas había una escalera exterior que conducía a la azotea. Era común que la casa tuviera en la azotea, por ejemplo, un aposento alto o una habitación de huésped o simplemente estuviera cercada por baranda. ¿Para qué? Para en algún momento poder hacer esas chozas que Pedro quiso hacer cuando lo vio a Jesús con Moisés y Elías, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vamos a hacer una choza, dijo, porque no, eso es lo que hacían arriba de las casas. En fiestas especiales se construían cabañas en la azotea. Era muy común y tradicional que las actividades familiares como la oración, la conversación que llevaba a la comunión y el descanso se realizaran en las azoteas.
Es más, las noticias se proclamaban en la azotea. Jesús dijo, cuando proclamen algo, proclámenlo de la azotea. Está en Mateo 10:27, en Lucas 12:3, ahí tiene la cita bíblica. Tranquilo que después tiene el PowerPoint, lo van a tener toda la información. Pero más que ir a buscar la palabra, yo quiero que pensemos esto. Después miramos todos los versículos y demás. Era tan importante lo que ocurría arriba de la casa judía, la parte de arriba de la casa judía era la parte espiritual, donde se ejercía toda la parte espiritual de la familia. La oración, la comunión, el proclamar noticias, todo pasaba en el aposento alto. Ahora, en aquellos tiempos también había casas grecorromanas y el tipo de construcción de ellos eran diferentes. Se diferenciaban de las casas judías, pero también tenían su lugar donde manifestar la vida espiritual. Las casas en las regiones griegas estaban construidas en general de esta forma. Las casas variaban en su tamaño, pero el diseño era similar. La mayoría tenían un patio central que estaba rodeado de habitaciones. En el caso de la familia más adinerada, el patio central era grande, rodeado de muchas habitaciones. Atrás estaban los espacios dedicados a la alfarería, textiles u otras producciones que fabricaban, y eran casas empresa prácticamente. Y era muy común que en el lugar para la práctica espiritual fuera el patio central, donde por lo general había un pozo de agua. Entonces, resumiendo, la casa judía tenía un aposento alto o tenía una azotea donde se llevaba adelante toda la actividad espiritual de la familia, y la familia gentil, por decirlo de alguna manera, tenía un patio central donde ahí se ejercía toda la vida espiritual de la familia. ¿Bien? ¿Estamos claros acá? Lo podemos ver. Dos casas diferentes, dos culturas diferentes, con su lugar para manifestar la vida religiosa o espiritual. ¿Estamos? Sigamos. Ahora, las primeras comunidades cristianas se reunían en ese tipo de casas. Normalmente eran viviendas humildes y pequeñas. Por ejemplo, cuando se decía que la iglesia se reunía toda en un solo lugar, como dice 1 Corintios 14:23, el único pasaje bíblico que dice cuando la iglesia se reunía en un solo lugar, este sería la casa de una de las pocas familias más prósperas, cuyas casas eran de mayor dimensión. Si era una casa judía, de una construcción judía, entonces sería seguramente un aposento alto con una capacidad no mayor a 100 personas. ¿Se acuerdan cuando llegó el día de Pentecostés, llegó el Espíritu Santo, y dice que en esa casa había gente, había 120 personas reunidas? Estaban apilados porque más de 100 no entraban. ¿Sí? No más de 100 entraban en un aposento alto grande. En el caso de la vivienda de los gentiles, era el patio. Y el patio más grande que se puede encontrar dice que no superaba las 70 personas congregadas allí. Entonces, cuando nosotros pensamos en la iglesia, en la primera iglesia, cuando nosotros pensamos ver cómo se congregaba la primera iglesia, cuando la iglesia se congregaba todo en un lugar, porque esto no era común, no superaban las 100 personas en casa judía o no superaban las 70 personas en casa gentil. A ellos jamás se les pasó por la cabeza hacer un megatemplo y reunir 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 personas, tener 4 o 5 cultos por domingo. O sea, no estaba en la mentalidad de los primeros cristianos. Porque los primeros cristianos no tenían una mentalidad, hagamos un templo y hagamos un culto. La mentalidad de ellos es, tengamos comunión y hagamos discípulos. Era totalmente diferente la mentalidad de ellos. Por eso ellos se multiplicaron, en 100 años se multiplicaron de una manera tremenda, que llenaron la tierra del conocimiento de Cristo, y nosotros llevamos 2000 años y somos cada vez menos. Después, si ustedes quieren, después les paso, pedíanmelo. Estaba leyendo hace un poquito un informe que hablaba de la iglesia en Estados Unidos, que hace muchos años atrás, no sé, 40, 50 años atrás, el 90%, por ejemplo, de los estadounidenses se declaraba cristiano. Hoy se declara cristiano el menos del 45%. ¿Qué pasó? La iglesia se está achicando. ¿Por qué? Porque priorizamos los edificios y priorizamos los cultos. Perdimos la comunión y perdimos el enfoque del discipulado. Necesitamos volver al diseño de la primera iglesia. Y no por si me voy a juntar en una casa, me voy a juntar en un templo, que voy a decir, no, sino para qué nos juntamos. Yo hoy voy a enfatizar el tema de las casas, pero también tenemos que enfatizar el tema de para qué nos juntamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa casa? O si todavía nos quedamos con el templo, ¿qué hacemos en el templo? Mal llamado templo. Y aquí quiero aclarar esto, mal llamado templo, porque son auditorios. Para Dios existieron dos templos.
El templo de Salomón y el templo de Zorobabel, punto. Y hasta él dijo en qué dimensiones había que hacer el templo, qué materiales tenía que llevar. Esos fueron templos realmente hechos por Dios. Lo demás lo hicimos nosotros, le llamamos templo, pero en realidad son auditorios. Téngame paciencia, ya vamos a avanzar. Cuando leemos Hecho 1, vemos que Pedro con los discípulos estaban morando y orando, ¿en dónde? En un aposento alto, que era el lugar donde se hospedaban los visitantes y se oraba. Esto lo vemos en Hechos 1, 13, 14, conocemos la historia. Cuando llegó el Espíritu Santo, Pedro se puso de pie y dio su primer discurso ¿desde dónde? Desde la azotea. Hechos 1, 2, 14. Porque cuando ocurría algo espiritual importante en ese aposento, se daba a conocer desde la azotea. Porque el aposento y la azotea era el lugar espiritual de la casa. Por eso Pedro desde la azotea lo proclama. Cuando tengan que proclamar algo, háganlo desde la azotea. Lo vemos una vez más al apóstol Pablo, por ejemplo, reunido en un aposento alto, enseñando y predicando, como por ejemplo en su despedida de Troas. ¿Se acuerdan de Troas? Cuando él se extendió hasta larga hora de la madrugada, un muchacho se cayó del tercer piso, se murió, Pablo bajó, lo resucitó. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Dónde estaba Pablo y dónde estaba reunida la iglesia? En un aposento alto, porque era el lugar de reunión de la iglesia. Ahora, hay un relato extraordinario que conecta estas dos casas y que es realmente cuando el Evangelio llega a los gentiles, cuando el Evangelio comienza, ¿sí?, a ser predicado a los gentiles por Pedro. Ustedes recordarán cuando este Cornelio, este centurión romano, recuerdan la historia, está en Hechos 10, Hechos 11, todo por ahí, él está orando, ¿sí?, y de repente él tiene una visión, aparece un ángel, y el ángel le dice, ve a la casa de Pedro el curtidor a buscar un hombre que se llama Pedro y tráelo aquí porque él te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces él llamó a los criados y lo envió. Este hombre tenía algunas características. Este hombre dice que él creía en el Dios de Israel, él oraba fervientemente, él ayudaba con ofrendas y eso tocó el corazón de Dios y ese fue el primer hombre gentil que recibe el Evangelio. Entonces se le aparece un ángel y lo manda a buscar a Pedro. ¿Dónde estaba este hombre orando y dónde vio la visión? En el patio. Él estaba en su patio orando y ahí vio la visión. Porque era el lugar de oración para un gentil. ¿Dónde estaba Pedro en ese momento? Pedro estaba en el aposento alto y ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Y mientras estaba orando, él vio ese éxtasis, ¿sí? Él vio ese lienzo que bajó, que el Señor le decía, mate, come, ustedes conocen la historia. Pedro no entendía que el Señor no le estaba hablando de alimento, que le estaba hablando que los gentiles no iban a ser rechazados. Entonces él entiende, él se queda pensando en esa visión, qué fue lo que Dios me quiere decir, y en ese momento llegan los dos criados de Cornelio, tocan la puerta, y entonces el Espíritu Santo le dice, esos hombres te buscan, ve con ellos. Y él ahí entendió que la salvación era para los gentiles también. Entonces, ¿dónde estaba Cornelio? En un patio, como correspondía a un gentil. Su parte espiritual era en ese patio. ¿Dónde estaba el judío Pedro? En el aposento alto, que era el lugar de oración. Entonces, el Señor conecta a los dos, ¿sí? Entonces, Pedro va a la casa de Cornelio, llega a la casa de este hombre que era un centurión romano, que había reunido a toda su familia, sus amigos, sus sirvientes en el patio, ¿sí? Y que era su lugar, obviamente, de reunión espiritual. Entonces, Pedro le predica, el Espíritu Santo cae sobre todos, ¿y qué es lo que ocurre ahí? En el mismo patio son bautizados. ¿Por qué? Porque el patio siempre tenía agua, tenía una fuente de agua. ¿Se dan cuenta cómo las casas eran sumamente importantes para la extensión del Evangelio? Avanzo. Como vimos anteriormente, las casas estaban diseñadas de tal forma que la vida religiosa pasara por ellas, tanto en lo íntimo de la familia como en lo público, en el caso de recibir huéspedes o invitados. Por tal motivo, es que vemos a través de las cartas apostólicas, como también en el libro de Hechos de los Apóstoles, a una iglesia reunida en casas, organizada en las casas, con un liderazgo ministrando en las casas, con cartas dirigidas a iglesias reunidas en las casas, una iglesia que tenía un común denominador y que lo podemos considerar como el diseño de Dios para su iglesia. ¿Cuál era el común denominador
que es el diseño de Dios para su iglesia, para crecimiento, para multiplicación. Ese común denominador se llamaba comunión y discipulado. La primera iglesia priorizaba la comunión y priorizaba el discipulado. ¿Dónde? Fundamentalmente en las casas, pero podía ser en cualquier lugar. Podía ser al lado de un río, podía ser arriba del cerro, podía ser en medio del monte, donde sea. Pero lo que priorizaban ellos era la comunión y el discipulado personalizado. Y de esa manera la iglesia creció y se multiplicó. Nosotros hoy priorizamos un edificio y un culto. Perdón, si digo algo que está mal, dígame, pero es lo que prioriza la iglesia. Es lo que se ve por años. Priorizamos el lugar y priorizamos qué hacemos en ese lugar. Y lo que normalmente hacemos y lo que más hacemos en ese lugar es el culto. Pensando que ahí tenemos comunión, que en realidad no la tenemos. Yo recuerdo cuando en el 2006, no, antes, 2002, 2003, 2004, 2005, por ahí, pastoreamos una congregación que empezamos a crecer por las casas y teníamos una reunión y de repente tenía más de 100 personas en la reunión. Cuando terminaba la reunión y yo terminaba de predicar y quería bajar a saludar a los hermanos, a saludarlos por lo menos, no llegaba a saludarlo a todos, algunos se iban antes. Y al saludarlo era, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno, te bendigo. Pum, y al otro. Eso es comunión, hermano, eso no es comunión. Eso no es comunión. Yo un momento me empecé a preguntar, pero yo estoy teniendo comunión con la iglesia. Yo lo único que hago como pastor es predicarle, yo necesito tener comunión con la iglesia. Obviamente que nosotros lo revertimos rápidamente porque nacimos por las casas. Entonces, con mi señora empezamos a recorrer las casas de todos los que se congregaban toda la semana para visitarle, para ver cómo estaban. Sabíamos hasta el nombre de sus perros. Porque necesitábamos generar comunión. Y necesitábamos hacer los discípulos no creyentes. Hoy nosotros estamos plantando una iglesia en Uruguay. Cada 15 días viajamos con mi señora a Uruguay. Ahora esta semana, el jueves y viernes vamos para allá. ¿Qué hacemos cuando vamos? Visitamos a la gente, cada una en su casa, y después las reunimos todas en una casa para tener un tiempo de comunión entre todos. Ya ni siquiera es un culto, es un tiempo de comunión, donde todos participan. ¿Sí? En la casa donde nos juntamos hay un perro que se llama Indio. En la casa de otra hermana donde vamos a cenar hay un perro que se llama Pelé. Ve, hasta el nombre de los perros sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos comunión. Ahora, la base de la iglesia fue la comunión y el discipulado. Nosotros lo cambiamos. Lo cambiamos por el lugar de reunión que le llamamos mal llamado templo y por el culto. Entonces hoy nosotros queremos tener los resultados que tenía la primera iglesia haciendo todo lo contrario. Podemos tener muchos métodos, pero si no volvemos al origen, no volvemos al diseño. Yo siempre digo, si nosotros queremos saber para qué fuimos creados, qué Dios espera de nosotros y demás, nos tenemos que ir al Génesis, donde comenzó todas las cosas. Y yo en el Génesis voy a saber para qué fui creado, qué Dios espera de mí. Dios me creó para manifestar su imagen, para llevar fruto, para multiplicar esa imagen, para eso me creó. Ahora, si yo quiero saber para qué fue creada la iglesia, yo tengo que ir al Génesis de la iglesia. Y el Génesis de la iglesia está en el libro de Hechos de los Apóstoles. El Génesis de la iglesia está en las cartas de los apóstoles. Yo ahí voy a ver cuál fue el Génesis de la iglesia. Si vuelvo al Génesis, voy a tener los resultados que tenía esa primera iglesia. Por eso que esta noche yo lo estoy llevando poco a poco a ver cómo funcionaban ellos. Las reuniones de los primeros creyentes por las casas, si fue por las casas, es por eso que Saulo de Tarso, ¿sí? Pablo, antes de convertirse, pidió cartas para arrestar a los seguidores de Jesucristo en diferentes ciudades. ¿Y dónde los encontró reunidos a los primeros cristianos? ¿Dónde los encontró? Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. No dice, y asolaba la iglesia, y la iglesia era un templo que estaba en la avenida principal de tal casa. No, la iglesia eran las personas, no era un templo, no era un edificio. ¿Y dónde estaba la gente? En las casas. Pablo identificaba a la iglesia como la gente y dónde estaban las casas. Cuando Saulo tiene el encuentro con Cristo, es llevado a una casa. Él ora estando en esa casa. Recibe a Ananías en esa casa. Es sanado en esa casa. Es entrenado por los discípulos que vivían en Damasco en una casa.
¿Qué podemos esperar luego de Pablo si no organizar la iglesia por las casas en cada ciudad? Si él lo estaba viviendo, lo había vivido como judío y ahora lo estaba viviendo como cristiano, todo pasaba por las casas. La vida religiosa de Pablo como judío pasaba principalmente por las casas. La vida de los primeros seguidores de Cristo pasaba por las casas. Sin duda que Pablo tenía como principal ámbito de comunión, ministración de la doctrina apostólica, crecimiento espiritual y multiplicación a las casas. Y esto no lo voy a leer rápidamente, lo leo de vuelta. Pablo tenía, a ver, ¿quién fue el que dijo, no teniendo más ya territorio para dónde ir, me voy a ir a Roma a visitarlo? O sea, ya no tenía dónde ir Pablo, ya lo había llenado todo el Evangelio. Este hombre llenó todo del Evangelio, este hombre multiplicó discípulos, este hombre multiplicó iglesias, este hombre llenó de la gloria de Dios la tierra, pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo en un ámbito de comunión, ministrando la doctrina apostólica. Y de ahí vino el crecimiento espiritual y la multiplicación, y todo fue por las casas. Todo fue por las casas. Hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que volver es a la doctrina apostólica. Las enseñanzas de los apóstoles, la enseñanza de Jesucristo, como lo vimos en la clase 1 y la clase 4. No, la clase 2 y la clase 4. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de los apóstoles. Debemos volver a eso. Si enseñamos eso, y si lo hacemos en un ámbito de comunión, en las casas, en grupos pequeños, donde todos pueden interactuar, donde todos pueden preguntar, vamos a empezar a ver crecimiento y multiplicación de discípulos, gente madurando en la fe. Hermano, en un culto la gente no puede levantar la mano y decir, pastor, no entendí lo que dijo, ¿me lo puede explicar? Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Nadie lo va a hacer en un culto. De hecho, hay lugares que es aberrante hacer eso. Tal vez lo expulsen del culto a la persona que haga eso, por interrumpir al pastor. Eso nunca pasó en la primera iglesia. En la primera iglesia todos participaban, porque ellos se veían como cuerpo de Cristo, donde todos tenían algo para dar, algo para aportar. Entonces, eso se daba en grupos pequeños donde todos se veían la cara y podían participar. Nosotros hoy en nuestras reuniones no vemos la cara de nadie, le vemos la nuca a todos. Al único que le vemos la cara es el que está delante, pero después a los demás le vemos la nuca. Si nos sentamos en el fondo, le vemos la nuca a todos, no le vemos ni siquiera le vemos la cara. Ya en esa forma ya no es el diseño. Porque el diseño era sentado alrededor de una mesa viéndonos cara a cara, donde todos podíamos ser edificados. Pablo recorre ciudades y predica públicamente, pero inmediatamente ¿qué hace? Organiza la iglesia en las casas. Establece todo un diseño de trabajo que aseguraría que la doctrina apostólica llegara a todos, que la comunión fuera genuina y la oración fuera constante. ¿De qué hizo Pablo? Pablo organizó la iglesia por las casas y puso como prioridad que la doctrina apostólica llegara a todos, por eso las cartas eran copiadas, las cartas recorrían todas las iglesias. Cuando nosotros vemos que las cartas recorrían la iglesia, no es que las cartas iban a un templo donde estaba la iglesia reunida. Las cartas recorrían las casas de la gente. Eran enseñadas en las casas, era la doctrina apostólica que había que seguir. Muchas de esas cartas eran respuesta a preguntas que estos mismos cristianos le habían hecho a Pablo, a los apóstoles. Entonces, él se aseguraba que esa doctrina llegara a todos y que la comunión de esas casas fuera genuina. ¿Cuántas veces vemos a Pablo exhortando a aquellos que se juntaban a comían antes o hacían cosas que no tenían que hacer en las casas? Buscaban que la comunión fuera genuina y que sobre todas las cosas había oración en ese lugar, que la oración fuera constante. Dejó en claro un diseño a seguir a sus discípulos. ¿Qué dijo en 2 Timoteo 2:2? Lo vimos hoy al principio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros también. Pablo, voy a poner así, Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. 4 generaciones siguiendo el mismo diseño. 4 eslabones, si quieren decirlo así, 4 eslabones de una misma cadena haciendo lo mismo. Una cadena de discípulos haciendo lo mismo. ¿Sí? Fíjense esta parte, porque yo una vez leo esto, Filipenses 4:9, lo que ustedes recibieron de mí, Filipenses 4:9, lo que ustedes recibieron de mí, aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes.
¿sí? Timoteo, lo que vos viste y aprendiste de mí y oíste, ponelo por obra y enseñárselo a hombres fieles y que ese hombre fiel a la vez se lo enseñen a otro y así a otro, a otro, a otro y se multiplique todo, no solamente una imagen que es el discipulado, ni la imagen de Cristo, sino también un diseño de iglesia. Yo me imagino, esto que escribió acá es como, me vi un día imaginar a Pablo hablando con Timoteo y diciéndole lo siguiente, o a los filipenses, ¿no? ¿Recuerdan cuando yo enseñaba en la casa de Aquiles y Priscila? ¿En la casa de Lidia? ¿En la casa de Gallo? ¿Recuerdan aquel aposento alto en Troa? ¿Todo lo que oyeron de mí en esas casas? Bueno, ahora busquen hombres fieles al diseño que le enseñé. Busquen hombres que fielmente reproduzcan las mismas palabras, que lo hagan en las casas de la misma forma que me vieron a mí. Y no se queden solo con esos hombres que son fieles al diseño que les enseñé, sino que ellos también sean capaces de enseñárselo a otros de la misma forma. ¿Para qué? Para que al hablar y hacer lo mismo logremos la multiplicación de la iglesia y el establecimiento del gobierno de Dios en las ciudades desde las casas. Vengo repitiendo hace años, hermano, porque yo no soy un loco que te hablo de esto ahora. Desde el 2009 más o menos que nosotros vivimos así. Hace muchísimos años que nosotros no tenemos un auditorio y no hacemos culto. Muchísimos años. Nos costó lo primero, sí que nos costó, porque fue romper un diseño de que todo el mundo hace eso. ¿Nos dijeron que estábamos locos? Sí, nos dijeron. ¿Nos dijeron que éramos un hereje? También. ¿Nos dijeron que éramos unos rebeldes? También. Miren, todo lo que se les ocurra nos dijeron. Pero les puedo asegurar que la comunión que tenemos como iglesia, el crecimiento que tienen los hermanos en la madurez de Cristo, el diseño original, el vivir haciendo discípulos es maravilloso. Hermanos, hay algo que yo hace años que vengo hablando, lo que algunos me conocen de ahora, pero si buscan mis videos hace muchos años atrás, van a ver que siempre mantengo la misma línea en el pensamiento, que tiene que ver con esto que esta noche les estoy enseñando, o que estoy tratando de transmitirles. Un día, yo estaba trabajando como maestro de RAIN, Red de Apoyo Integral al Misionero. Esta red tenía, o sigue teniendo, un programa que se llama PSMB, Programa de Capacitación Misionera Básica. Recorrí el país enseñando eso. Un día estaba en Mar del Plata, una ciudad costera acá en Argentina, importante ciudad, y estaba sentado, a ver, estaba enseñando, ustedes saben que cuando alguien va a enseñar sobre misiones a una congregación, si en la congregación hay 200 van a venir 10, porque a la mayoría no le interesa. ¿Sí? Casi que no viene gente. Entonces, se reunía gente de diferentes congregaciones y ponían una congregación donde reunirlos a todos, y un edificio, un auditorio donde reunirlos a todos para ahí enseñarlos. La congregación que había prestado el auditorio tenía un lugar como, por ejemplo, como para 500 personas. Estaban todas las sillas puestas. Yo estaba adelante enseñando. Como enseñábamos todo el día, teníamos breaks. En el momento se cortaba para que fueran a tomar un café, lo que sea. Ustedes saben que si han estado enseñando o predicando parado, lo primero que quieren hacer ustedes es sentarse. Y que la gente lo que primero quiere hacer es pararse, porque tuvo una hora sentado. Entonces, cuando todos se pararon y se fueron atrás a tomar café, yo me senté adelante en la primera fila, descansando y viendo cómo seguía la enseñanza, y de repente el Señor me dice, mira el púlpito. Yo lo veo. Y después dice, ahora mira las sillas. Miro las sillas. Y la pregunta fue, ¿qué ocupa más lugar? Y digo, Señor, la respuesta es obvia, la silla ocupa más lugar. Y entonces él me dice, ahora mira el púlpito como los auditorios y mira las sillas como las casas. ¿Qué ocupa más lugar? ¿Los auditorios o las casas? Las casas, Señor. Bueno, la iglesia tiene que entender que yo no gobierno en una ciudad desde el auditorio, yo la gobierno desde las casas. Vuelvan a las casas. Desde ese día terminé de entender todo lo que yo me venía ministrando de hace muchos años atrás y entendí que nosotros, como le empecé enseñando lo primero, no estamos acá con una nueva religión sobre la tierra. Trajimos un reino, notificamos de un reino. Lo que Dios busca es que su gobierno se establezca en la vida de las personas. A ver, ¿qué es lo que Dios busca de la humanidad? Que la humanidad rinda su yo a la obediencia a Cristo, que deje de ser gobernado por ellos mismos y que Cristo los gobierne. Lo que Dios está buscando, que ese reino espiritual que existe se vaya manifestando y estableciendo en las vidas de las personas y en esa persona, en esa casa.
y de esa casa a sus vecinos, y de su vecino a toda su manzana, y a toda la región y a toda la ciudad. Pero todo arranca desde una persona en una casa. Decimos que la base de la sociedad es la familia. Decimos que todo pasa para bien o para mal en una sociedad de acuerdo a lo que pasa en una casa. Entonces, ¿por qué nosotros nos llamamos el gobierno de Dios a las casas? ¿Por qué esperamos que la gente venga a un auditorio los domingos en lugar de ir nosotros todos los días a las casas? Son preguntas que me empecé a hacer. Y cuando me las empecé a responder y empecé a cambiar mis paradigmas y mi tradición, entendí todo de otra manera y las cosas empezaron a funcionar, como funciona la primera iglesia. Ahora, ¿cuál es el principal obstáculo que tenemos hoy para volver a ver esa iglesia que Pablo organizó y que llenó las ciudades con el Evangelio de Jesucristo? El principal obstáculo es la tradición, hermano. Voy a decir algunas cosas fuertes de ahora en más, espero que se queden ahí, no se vayan. Ténganme paciencia. ¿Sí? Estén abiertos a lo que voy a decir. No lo digo para ofender a nadie, pero es una realidad que voy a describir. No estoy juzgando, estoy describiendo algo. ¿Sí? Y la descripción que todo el tiempo yo vi, en todos estos años que llevo como pastor, y con muchos pastores que soy amigo, conocido, que hemos charlado y demás, la historia es siempre la misma. ¿Qué te dice la tradición religiosa? ¿Vas a plantar una iglesia? ¿Vas a arrancar con una iglesia en un lugar? ¿Qué tenés que hacer? Comprar un terreno, edificar un templo, evangelicemos haciendo campañas, o por las plazas, o por los hospitales, o tocando la puerta de las casas. Y cuando ganen gente, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde la tenemos que llevar? Al templo. Si viene mucha gente y el templo es el más grande de la ciudad, entonces la tradición te dice, aplauso, bien hecho, lo has hecho muy bien. Ahora tienes un templo grande, lleno de gente con muchas actividades prácticamente para todos los días de la semana. Tenés ministros preparados para atender todas las demandas de esa actividad eclesiástica del templo. Y la gente viene cada semana a pasar una hora frente a alguna actividad. Y la centralidad de la iglesia es el culto. ¿Describo algo equivocado o es lo que vivimos hoy en día? Tenemos reunión para niños. Antes era para niños, ahora ya es para niños, para preadolescentes, para adolescentes, para jóvenes, jóvenes solteros, jóvenes casados, para matrimonio, para divorciados, para separados, para los abuelos, ya no sabemos cuántas más reuniones hacer, ya no sabemos cuántas más reuniones hacer, le metemos reuniones de ya lo que se te ocurra, dentro de los auditorios ya puede haber hasta, mire, de todo ya puede haber. Reunión para jóvenes, mesa de ping-pong y no sé qué cosa, o sea, ya no sabemos qué hacer para que la gente venga al edificio. Y la centralidad de la iglesia es el culto. No me va a faltar el culto el domingo, hermano. Porque si falta el culto el domingo, te perdiste la bendición. Como si la bendición pasara por el culto. Nuestra bendición está en un solo lugar y se llama Jesucristo. Efesios dice que el Padre reunió todas las cosas en Jesucristo. Él dice, Dios ya nos bendijo, no nos va a bendecir. Nos bendijo con toda bendición. No le quedó ninguna que se haya olvidado. Con toda bendición en lugares espirituales en Cristo Jesús. Entonces, mientras yo camino en obediencia, esas bendiciones van cayendo. Entonces hemos centralizado como iglesia todo en un culto y en todas las actividades que rodean el culto. ¿Dónde? En un edificio que le llamamos templo. Y después nosotros queremos tener el crecimiento de la primera iglesia y queremos que nos pase lo que le pasaba a la primera iglesia. No va a pasar, porque estamos fuera de diseño. Hermano, ¿usted dónde cocina? A ver, las hermanas, que son, los hombres también cocinamos, pero las que más cocinan, hermanas. ¿Usted cocina dentro de una heladera? ¿Dentro de un lavarropa o en una cocina? ¿Dónde cocina usted? Usted no va a decir, voy a hacer una pizza y la meto dentro del lavarropa y dentro de un rato la saco a ver cómo se ve la pizza. No, el lavarropa sirve para lavar ropa. La heladera sirve para enfriar, no para cocinar. Nosotros queremos tener los resultados de una cocina haciéndolo en una heladera. Estamos fuera de diseño, hermano. Y le vamos a buscar todas las vueltas que querramos. Vamos a pasar por todos los diseños que se nos ocurra. Mira, hermano, yo he escuchado tantas cosas en las casas, que la espiga, la casa de paz, que no sé qué esto, que tantas cosas que se han inventado en las casas, pero todo lo que se inventa muchas veces tiene que ver, perdón que me estaban escribiendo en el chat y no sabía, tiene que ver siempre con diseños nuestros, con cosas que nosotros inventamos. Por eso que necesitamos nosotros volver al diseño original. Miren,
estamos en una zona de isla con un montón de tormenta alrededor. Si en algún momento se corta la luz y se va todo es porque está a punto de caerse el mundo acá alrededor. Hay una tormenta tremenda alrededor nuestro. Es más, van a escuchar el ruido de las chapas ahora cayendo la lluvia. Entonces, regresemos al diseño. ¿Cuál era el diseño de la iglesia? Principalmente todo pasaba por las casas y el diseño original de la iglesia era la comunión y el discipulado. Eran estos dos pilares que ellos tenían. La comunión y el discipulado. Ahora, yo me hice alguna vez unas preguntas y también se las pregunto a ustedes. Hace mucho tiempo yo me hice estas preguntas y gracias a Dios me las respondí y cambié muchas cosas que tenían que ver con las formas y realmente resultó. ¿Cómo revertir esta realidad que hace décadas que vemos repetirse una y otra vez? Yo digo décadas para no extenderme en el tiempo, pero si me extiendo en el tiempo, esto va mucho más allá. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en África 2 veces. Y ya en África los hermanos están desesperados porque aparezca un blanco que le ponga dinero para poder hacer un templo. No puede pasar eso, hermano. Estaba enseñándole a pastores y líderes en la zona de Moroto. Creo que lo conté, pero como ya estoy grande y me olvido de las cosas, las vuelvo a contar. Ténganme paciencia, estoy grande. Estoy un poco grande y me olvido. Pero estaban los pastores ahí, yo les estaba enseñando. Había ese día anterior me había ido a visitar las maniatas. Las maniatas son un lugar donde está todo cerrado por palos, uno al lado de otro, bien chiquitito, con una sola entrada bajita para entrar, y ahí adentro hay un montón de chozas, y ahí vive todo el clan, 10, 15, 20, 30, 40 chozas, todas rodeadas por palos cerrados, como un barrio cerrado, póngale. Y dentro de ese lugar también hay un lugar cerrado, con bancos todo alrededor o algo para sentarse, donde toda la familia se reúnen ahí a discutir los temas que tienen que ver con la espiritualidad, con la vida de la familia y demás. Entonces yo le dije a los pastores, ¿ustedes conocen las mañatas? Sí las conocemos. ¿Ustedes conocen el idioma de esa gente? Sí las conocemos. ¿Ya la evangelizaron? Aún no. ¿Por qué no la evangelizaron? ¿O por qué esa gente no es cristiana? Porque no vienen aquí al templo. Fue la respuesta que me dieron. Y yo dije, hermano, ¿ustedes acaban de escucharse ustedes mismos lo que están diciendo? Esa gente aún no fue evangelizada porque no vienen al templo los domingos cuando ustedes hacen el culto. ¿Por qué ustedes no van a su casa que tienen su lugar de reunión donde manifiestan lo espiritual, y ustedes que conocen su idioma van y le predican a la gente allí y las reúnen ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene que pasar por el auditorio y por el culto? Nos estamos perdiendo de evangelizar toda esa gente, todo ese clan, que los clanes en África llegan a ser 3.000, 4.000, 5.000 personas. Te estás perdiendo de evangelizar a toda esa gente, discipularla, porque la estás esperando que venga un domingo al culto, al edificio. ¿Qué fue que nos pasó? ¿Dónde nos perdimos? Yo hoy le voy a decir dónde nos perdimos. Espero que me tenga paciencia. Yo le voy a decir dónde nos perdimos. Pero no nos puede pasar más. ¿Cómo dar a luz una iglesia como aquella que puso patas para arriba al mundo? La gente decía, acá viene esto que trastorna el mundo entero. Ya así lo identificaban a los cristianos. ¿Cómo dar a luz una iglesia que se multiplique y gobierne sobre regiones enteras? La iglesia tiene que gobernar, pero no gobernamos desde el auditorio, gobernamos desde las casas. Sin dudas que la respuesta está en las casas. Las casas fueron y son en algunos países el centro de la vida de la iglesia, principalmente los países que tienen prohibido tener un auditorio. Todo pasa por las casas. Y allí es donde la iglesia más crece. Cuando la iglesia en cualquier lugar del mundo es perseguida y vuelven a las casas, la iglesia se multiplica. Cuando los dejan de perseguir y vuelven al auditorio, se estancan o se achican. Porque cambiamos el rumbo, volvemos al culto en lugar de la comunión y el discipulado. Entonces, la doctrina apostólica, la comunión, el partimiento del pan y la oración deben tener como prioridad el ámbito de una casa. Eran los 4 pilares, ya lo vamos a ver la semana que viene. La próxima vez que nos reunamos vamos a ver los 4 pilares de la iglesia misionera. La comunión, ¿sí? Perdón, la doctrina apostólica, la comunión, el partimiento del pan y la oración eran fundamentales. ¿Saben cómo nos reunimos nosotros? Nosotros, la iglesia que nosotros pastoreamos, primero que no están acá en esta ciudad, algunos son de otras ciudades.
Y cuando nos reunimos, que nos reunimos 2 veces por mes, 2 veces, 2 veces, nos reunimos a tener un día de comunión. Nos juntamos, vienen a la mañana, desayunamos juntos, vamos charlando cosas de la semana, cómo fue esto, que el otro, vamos ministrando sobre las cosas que pasaron, después almorzamos juntos, después tenemos un tiempo donde comparto una enseñanza y después abro para que todos puedan participar, decir algo sobre la enseñanza, preguntar. Si alguien pregunta, otro puede responder, no es necesario que yo responda. Tenemos un tiempo para cantar, tenemos un tiempo para orar. Hay momentos que hay momentos libres, hay 2 por allá, 3 por allá que están charlando y que se están edificando mutuamente. Eso nos pasa como iglesia. Celebramos la cena del Señor, después de haber comido, partimos el pan y celebramos la cena del Señor. Y es un ambiente tan informal, sin protocolos, que nos hace crecer en comunión y conocernos realmente y edificarnos mutuamente. La comunión del discipulado deben reemplazar de alguna manera, no, acá yo puse reemplazar porque por ahí es muy, ya es muy, lo mío ya es muy, muy radical, ¿no? En nuestro caso fue reemplazarlo realmente. No digo que lo reemplacen, pero sí la comunión del discipulado tiene que tener mucha más importancia que el culto y la predicación. Tiene que tener mucha más importancia la comunión y el discipulado. Si es que queremos regresar al diseño que dio a luz a discípulos de Jesús en toda la tierra. Ahora, yo quiero mostrarles rápidamente qué es lo que nosotros venimos haciendo hace años, que tiene que ver mucho con ese diseño que la iglesia enseñó, que la iglesia vivió. Y por último, si me da el tiempo y no me extiendo mucho, estoy viendo a ver qué hora es, quiero decirles por qué, dónde nos desviamos, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Miren, ¿cuáles son los pasos para reproducir y multiplicar la vida de Cristo por las casas? ¿Sí? La estrategia que funcionó en la primera iglesia y que hoy sigue funcionando y que nosotros de alguna manera la aplicamos. Que tiene que ver también con lo que Pablo dijo. Primero, necesitamos entrar en contacto con aquellos que el Espíritu Santo nos guía. Está bien predicar todo el tiempo a toda criatura, en todo lugar, está perfecto, pero es importante también que el Señor nos guíe a aquellos que ya están listos para nacer de nuevo. Entonces, el Espíritu nos guía, oramos por esa persona y luego vamos a verla. Pro, provocamos el encuentro con esa persona. ¿Qué es lo que hacemos luego? Intentamos concretar una visita en su casa. Si por alguna razón esta persona no puede reunirse en su casa, porque en su casa, no sé, el marido no la deja, o la esposa no lo deja, o porque vive en la casa prestada, porque no sé, los parientes, lo que sea, buscamos un lugar donde podamos reunirnos, sea tomar un café, sea donde sea, pero la idea es concretar una visita íntima. ¿Qué es lo que hacemos después? Presentamos el Evangelio a esa persona. Si está la familia, se la presentamos a la familia también. Presentamos el Evangelio como lo aprendimos, hablando de un rey, hablando de un reino. Una vez que esa gente cree, los seguimos visitando toda la semana. Una vez por semana los volvemos a visitar en esa casa o una vez por semana nos encontramos en algún lado, pero la idea es que una vez por semana le damos un seguimiento y nosotros, en nuestro caso, como enseñé hace poquito, tenemos 8 fundamentos que creemos que son importantes enseñar para la evangelización de una persona, que tiene que ver con redención y justificación, nuevo nacimiento, reconciliación, señorío de Cristo, la vida en el Espíritu para no andar en la vida de la carne, el propósito eterno de Dios de ser transformado en la imagen del Hijo, la iglesia como un misterio, como cuerpo, y luego el bautismo, como la identificación con la muerte y sepultura de Cristo para andar en una nueva vida. ¿Sí? Eso así rápido lo que nosotros enseñamos en 8 semanas. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Una vez terminadas esas 8 clases, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Comenzamos con un discipulado que apunte a formar la imagen de Cristo en los nacidos nuevos. No voy a profundizar en esto porque ya lo vimos. El objetivo del discipulado, perdón que levanto la voz, no sé si escuchan la lluvia, pero acá yo ya ni yo me escucho cómo está cayendo agua. El objetivo es presentar perfecto en Cristo a todo ser humano, dijo Pablo. Pablo dijo que él trabajaba con la fuerza que el Espíritu Santo le daba, con la administración del Espíritu, ¿para qué? Para presentar perfecta a toda la humanidad en Cristo. Presentar perfecta no quiere decir que la persona no tenga errores. Quiere decir llevar a la gente a vivir en la madurez con la cual Jesús vivió. El discipulado apunta, el discipulado apunta a qué? A alcanzar esa madurez que tenía Jesús.
Me dice, ¿podrás compartir los 8 fundamentos para usar el discipulado? Esos 8 fundamentos no los usamos para el discipulado, los usamos para la evangelización. Luego viene el discipulado, que es donde nosotros en el discipulado lo que enseñamos son la enseñanza de Jesús. Toda la enseñanza del Sermón del Monte, todas las parábolas, las cosas que él dijo, vamos enseñando de acuerdo a lo que escuchamos de la gente. Cuando nosotros personalmente hacemos un discipulado con alguien, lo hacemos cara a cara con una sola persona o con dos, con tres, no más, y vamos hablando de cómo fue la semana, qué es lo que fue pasando, y nos van contando las cosas que van haciendo, y ahí le preguntamos si ellos reaccionaron como reaccionaría Cristo o como reaccionarían ellos en su propia justicia. ¿Lo haces en la justicia del reino, que son la enseñanza de Jesús, o lo haces en tu justicia? Entonces, ahí estamos discipulando, porque estamos llevando a la gente a vivir las enseñanzas de Jesús, a observarlas y vivirlas. Esto que me preguntan por el tema de los 8 fundamentos, si después ustedes lo quieren, mi número de teléfono está en el WhatsApp ahí, del grupo, me escribe, yo le paso un material que tengo ahí con los 8 fundamentos, lo pueden después ver. Es lo que nosotros enseñamos. Ahora, a esta altura, ¿sí?, de este proceso que vamos haciendo, la vida de Cristo se está reproduciendo en las personas que están en esa casa. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos que esa vida se multiplique en más personas y en más casas. No me puedo quedar toda la vida en una casa. Esa persona fue evangelizada, está siendo discipulada, está creciendo, estamos viendo cambios rotundos en su forma de vida. Bueno, ahora eso lo tiene que llevar esa persona a otra casa, para que se dé lo que dijo Pablo. Pablo, Timoteo, hombres fieles otros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Examinamos quienes en esa casa han alcanzado cierta madurez, no solamente en el conocimiento, sino en la manifestación de esa vida que los habita, y lo llevamos con nosotros a otra casa. Decimos, mirá, yo hoy vengo a vos, a tu casa, te estoy enseñando, pero ¿sabés que tengo que ir a visitar a otra persona? ¿No me acompañás? ¿No querés venir conmigo? Vení conmigo, vamos a otra casa. O bien, esta persona que yo estoy discipulando me dice, vos sabés que tengo un amigo y que está queriendo escuchar el Evangelio, ¿te parece que lo invitemos acá a mi casa? Y yo le digo, no, no lo invitemos a tu casa, vamos a la casa de tu amigo. No centralicemos, expandamos. Nosotros tenemos siempre el pensamiento centralizar. Vamos a iniciar una iglesia, todo tiene que pasar por un auditorio. Vamos a hacer una célula, todo tiene que pasar por una sola casa. No, el pensamiento de Cristo es expandir, no juntar. Entonces, vos creíste y tu amigo quiere ir, vamos a la casa de tu amigo y vení a acompañarme. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en esa nueva casa? Vamos a reproducir lo mismo que hicimos en la casa anterior, con la única diferencia que ahora nuestro colaborador va a participar en la enseñanza. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la casa de su amigo, por ejemplo, en este caso, le presentamos el Evangelio, y después, ¿qué hacemos? Este otro me sigue acompañando las 8 veces que lo voy a visitar a ese nuevo amigo, y en muchas veces le voy a dejar que él comparta. Y yo voy a estar ahí para corregir si es que se equivoca. Pero le decís, bueno, ¿qué entendiste vos por redención? Contale a tu amigo lo que entendiste por redención. ¿Qué hizo Jesús en la cruz por vos? Que te redimió y te justificó. ¿Cómo lo podías explicar vos? Clase 2, hablamos de nuevo nacimiento. ¿Cómo aprendiste vos lo que es nuevo nacimiento? Contáselo a tu amigo, a ver, contáselo vos con tus palabras. Entonces, yo voy viendo cómo mi discípulo está creciendo y está entendiendo, y él también va ya experimentando esto de enseñarle a otro. ¿Se va entendiendo? Ahora, llegará el tiempo donde el colaborador estará listo para ser enviado a hacer la tarea evangelizadora, porque fue entrenado en la práctica en primer lugar y podrá reproducir lo mismo en cada casa que entre. Ya lo suelto, anda solo ahora. Ya te vi, ya primero me escuchaste a mí, cómo te presenté el Evangelio. Me soportaste 8 clases enseñándote. Te fuiste conmigo y viste cómo le presenté el Evangelio a otro. Ya viste 2 veces la presentación del Evangelio, una con vos y otra con tu amigo. Me viste a mí enseñar las enseñanzas y de hecho participaste vos. Las 8 enseñanzas que yo te enseñé, ahora las volviste a ver y de hecho ya las estás enseñando vos. Es el tiempo que vayas vos solo ahora. Anda solo. Andá y a una nueva casa. A otro amigo anda a predicarle. ¿Se entiende cómo se empieza a multiplicar esto? Empezamos a llevar el gobierno de Cristo a cada casa, no la juntamos. La vamos a juntar en algún momento, pero ¿para qué? Para tener comunión, no para ser discípulos. Separemos lo que es comunión de discipulado, separémoslo, por favor. ¿Qué va a ocurrir si somos fieles a este diseño? Veremos una generación de ministros competentes
para ministrar el Evangelio de Cristo en las casas y reproducir la vida de Cristo en cada casa. Cada vez va a haber más gente preparada para hacer esto. ¿Qué ocurrirá si somos fieles a este diseño? Veremos familias enteras reconciliadas con Dios por medio de Cristo y veremos familias viviendo bajo el gobierno de Cristo. Porque recuerden que lo que llevamos no es una religión, es el gobierno de Cristo. Al discipular a las personas, nosotros lo que estamos haciendo es que esas personas comiencen a vivir bajo el gobierno de Cristo. ¿Qué significa esto? Dejen de vivir en su justicia propia y pasen a vivir en la justicia del reino, que son las enseñanzas de Jesús. Justamente hoy estaba en el centro misionero hablando con los candidatos misioneros ahí y tocábamos este tema, el tema de la justicia propia y la justicia del reino. Que cada vez que uno va a una casa y entra a una casa, uno ve el ambiente de esa casa. Si en esa casa la persona que está ahí está gobernada por el yo, viviendo en su justicia propia, en esa casa seguramente va a haber ruina, en algunas áreas de su vida va a haber ruina. Seguramente va a haber ruina y va a haber división, y va a haber pelea, y va a haber contienda. Ahora, si esa persona deja de vivir en su justicia propia y empieza a practicar la enseñanza de Jesús, que es la justicia del reino, el ambiente de esa casa va a cambiar y ahí lo que nosotros vamos a ver va a ser paz, armonía, crecimiento, madurez. Yo necesito ir a las casas para saber qué está pasando. ¿Qué ocurrirá si somos fieles a este diseño? Veremos hijos de Dios con el gozo de poder colaborar con el progreso del Evangelio. Hermano, ¿sabe cuánta gente tenemos sentada en la silla sin hacer nada? Porque todo lo hacen 2 o 3 o 4 o 5, cuanto mucho en una congregación. Hay gente que está sentada, que están llena, Dios le puso a ellos dones, talentos, que los tienen que dar en algún momento y los tenemos sentados en una silla. Hemos tomado, ahora vamos a ver eso, pero hemos tomado el diseño romano de la iglesia romana, un sacerdote que maneja todo. Entonces el pastor, que es el sacerdote de la iglesia evangélica, maneja todo. Cuando en realidad somos un reino de sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Debemos preparar a la gente para que vaya a ejercer el sacerdocio en las casas. Cuando alguien va a ejercer el sacerdocio que vino de Cristo, no se lo damos nosotros, Cristo nos dio ese sacerdocio, esa gente, esos hermanos, esas hermanas, empiezan a vivir con gozo, porque van y dan de Cristo, y cuando vuelven, muchas veces vuelven hasta ellos mismos ministrados por lo que fueron enseñando. ¿Qué ocurrirá si no somos fieles a este diseño? Si nos quedamos solo en una casa, tarde o temprano, la obra que allí comenzó no va a prosperar. ¿Saben por qué? Porque lo que no se multiplica, se muere. Hermano, lo que no se multiplica, se muere. Nosotros podemos tener el mejor diseño de célula, pero si las células no se multiplican en otras casas, se muere. Esa casa termina siendo un conventillo tarde o temprano. En esa casa empieza a haber lucha de poderes. En esa casa empieza a haber celos y contienda. ¿Por qué? Porque empieza a pasar lo mismo que pasa en el auditorio. Porque de hecho, muchas veces cuando vamos a una casa, a tener una reunión en la casa, lo que terminamos haciendo es un culto en la casa. No nos podemos sacar el formato culto en la cabeza. No podemos entender que ese formato no lo queremos llevar a las casas. Y no funciona en las casas, no debería llevarse a las casas. ¿Cómo haremos para ser entrenados y para tener comunión si no tuviéramos un templo? Como la primera iglesia que no lo tenía, ¿cómo hacemos para ser entrenados? Periódicamente buscaremos encontrarnos para tener un día de comunión donde podamos ser edificados mutuamente como iglesia. Vuelvo a repetirle, nosotros, desde el 2009 en adelante, no tenemos templo, no tenemos edificio. Y prácticamente debe ser por lo menos 10 años que no hacemos un culto. ¿Cómo es que la gente que está con nosotros permanece? ¿Cómo es que la gente que está con nosotros tiene comunión? ¿Cómo es que la gente que está con nosotros madura? ¿Cómo es que la gente de nosotros predica? ¿Cómo es que la gente de nosotros disipula? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo es? Porque cuando nos reunimos a tener comunión o nos reunimos a ser entrenados en la doctrina apostólica. Nosotros, ¿saben cuál es nuestra principal reunión? Con toda la gente que nosotros pastoreamos, que no está en nuestra ciudad, está en diferentes ciudades. Esto es lo loco, pastoreamos gente de diferentes ciudades. ¿Sabe cuál es nuestro punto de reunión? Donde tenemos comunión, donde aprendemos la doctrina apostólica, donde vamos creciendo todos juntos, en un Zoom, como este. Todos los miércoles nosotros tenemos un Zoom, que de hace ya por lo menos 2 años para acá, lo que venimos haciendo es leer la Escritura, el Nuevo Testamento,
en el orden que fueron apareciendo las cartas para que nosotros podamos entender lo que entendió la primera iglesia y de esa manera tener los resultados que tuvo la primera iglesia. Entonces de repente arrancamos por Santiago, seguimos por Gálatas y así fuimos viendo todas las cartas, las estamos viendo, todavía no terminamos. A veces leemos un capítulo, a veces leemos dos, no importa, pero cuando leemos no sacamos la carta en contexto, la leemos en el contexto que fue escrita. Y ahí entendemos lo que la primera iglesia entendió para llevarlo a la práctica hoy. Y eso nos hace crecer en madurez y demás. Por eso que necesitamos un templo para eso, no necesitamos. Realmente no necesitamos. De hecho, yo estoy discipulando a una persona que está, por ejemplo, en Misiones, Argentina, está a 1000 y pico kilómetros de acá. Discipulamos gente que está en Uruguay. Discipulamos gente que está en Córdoba, 700 kilómetros. Discipulamos gente que está en la costa, 600 kilómetros. Y las estamos discipulando. Se puede, hermano. Imagínense a Pablo con esta tecnología que tenemos hoy en día. Si caminando, en burro, naufragando en barcos que se le hundían y dio vuelta al mundo, imagínense con WhatsApp, con Zoom y con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Dios mío, yo hubiese dado vuelta al mundo ese hombre. Pero nosotros tenemos mentalidad de qué? De que todo pasa por un lugar. Todo lo concentramos en un lugar. Cuando lo de Jesús fue expandirnos, concentrar. Entonces, sigo. ¿En qué trabajaremos el próximo año? Esto es lo que estamos haciendo nosotros. En multiplicar la vida y el gobierno de Cristo en las personas. Por las casas y en las personas. Y llevar este diseño hasta el último de la tierra. Nosotros ahora, por ejemplo, le contaba, hace ya casi un año que estamos plantando, ya está plantada la iglesia en Uruguay, y lo estamos haciendo de esta misma manera. Visitando a la gente en las casas, discipulando a la gente en la casa, y cuando tenemos un lugar de reunión, también es una casa. ¿Nos reunimos en una casa que a tener un culto? No. Nos reunimos a compartir una comida, nos reunimos a compartir una enseñanza que tiene que ver con la enseñanza de Jesús, la doctrina apostólica, aprendemos juntos sobre eso, todos pueden preguntar, todos pueden participar, todos oramos. Tenemos un grupo de WhatsApp que no se imaginan lo que es el grupo de WhatsApp. Siempre arranca uno en la mañana, buen día, ya arranca todo, buen día. Eso es como una familia, parece que viviéramos todos juntos, porque el grupo de WhatsApp parece que fue una gran casa donde estamos todos ahí. La comunión que hay. Lo que a uno le duele, todos nos dolemos. Si uno se ríe, todos nos reímos. ¿Por qué? Porque lo que priorizamos fue la comunión. Decía el otro día, estaba en un lugar y vuelvo a repetir y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo lo digo. Dejemos de priorizar las reuniones y empecemos a priorizar las relaciones. La iglesia primera era una iglesia que priorizaba las relaciones por encima de las reuniones. Nosotros queremos vivir como la primera iglesia, tener el resultado que la primera iglesia tenía sin relaciones, o relaciones superficiales, o relaciones frías, o relaciones que pasan solamente por alguna reunión que tenemos. No, si queremos realmente parir discípulos de Cristo, vamos a tener que relacionarnos intencionalmente y profundamente con las personas. Vamos terminando. Me voy a extender hoy, pero bueno, perdón, me tengo que extender. Necesitamos volver a las casas e invadir los barrios, dice aquí, acá en Argentina le decimos barrio, con el Evangelio. No puede ser. A ver, acá voy a decir algo que tiene que ver mucho con Argentina, ¿no? En Argentina vos te vas a un barrio y te encontrás que está el brujo, y están los punteros políticos, las manzaneras, como le llaman, que es una mujer que maneja toda una manzana, políticamente también. Ellos gobiernan los barrios. No puede pasar eso, hermano. En ese mismo barrio hay un templo, hay un pastor, y el que gobierna el barrio es el brujo, el político o la puntera política. No puede pasar. El gobierno de los barrios debe ser de la iglesia. Y eso se logra desde las casas. ¿Por qué ellos gobiernan? Porque van a las casas. Un pastor no puede saber sobre la vida de los vecinos menos que un puntero político. No puede tener menos llegada a las casas que la gente de un puntero político. No puede ser reemplazado como el consejero del barrio por un curandero o por el brujo del barrio. No puede ser. No puede ser que yo como pastor, alguien en mi barrio, elija al brujo para pedir un consejo, no a mí. Que soy quien está plantando el reino de Dios en ese lugar. Claro, lo que pasa es que estoy esperando que la gente venga a mi auditorio el domingo al culto. No estoy yendo a las casas. ¿Me explico? Tenemos que volver a las casas, allí donde se manifiesta el gobierno de Dios. Y todo esto, ¿por qué pasa? Acá le voy a decir cuál es el origen de todo lo que nosotros vivimos. Porque esto tiene que ver con tradición. Y esto tiene que ver con la cultura romana, con la iglesia imperial. Que aún en día nosotros creemos que estamos libres de eso, pero en realidad no lo estamos. ¿Le gusta leer libros a ustedes? Les voy a dejar un libro, búsquenlo por ahí.
se llama paganismo en tu cristianismo. Y ahí van a ver el origen de todas las cosas que vivimos hoy. ¿Por qué las vivimos? Se llama paganismo en tu cristianismo, se pregunta. Es tremendo ese libro. Yo cuando leí ese libro dije, no estaba tan loco con las cosas que vengo investigando y que vengo. En realidad era así. Miren esto, la cultura romana, ¿qué nos dejó? Nos dejó un modelo de templo que centraliza toda la actividad espiritual en un solo lugar, haciendo a las personas templo dependientes. Hoy la gente es templo dependiente, es culto dependiente. Dice, en muchos casos celosas de las funciones eclesiásticas. ¿Cuánta gente se pelea por liderazgo y a ver quién es más importante que otro? Y por los títulos. Encerrado muchas horas semanales en cuatro paredes, ajeno a la realidad de la sociedad que rodea el templo. Hay gente que vive encerrada en el templo y no tiene idea de lo que pasa alrededor del templo. No sabe lo que pasa en el barrio, desconoce lo que está ocurriendo alrededor, porque todo pasa por las actividades que están ahí adentro. De las actividades saben todo, pero lo que pasa afuera no se sabe. La cultura romana nos dejó un paradigma en la mente que pasa de generación en generación. La figura de un templo, un altar, un sacerdote, un ofrendario y muchos bancos. Este es el modelo que nos dejó la iglesia católica. Nosotros hablamos de la Reforma, Lutero, pero no se olviden que Lutero era un católico. Y inmediatamente acomodó de vuelta, en la formita la acomodó de vuelta. Y nosotros por 500 años la venimos hasta profundizando de esa forma. Cambiamos la mesa del cura por el púlpito. Cambiamos los bancos por las sillas. Cambiamos las velas por las luces. Y fuimos cambiando, pero no cambió mucho, es lo mismo. Cambiamos el cura por el pastor. Yo soy pastor, no le está hablando a alguien que no es pastor. Yo soy pastor, Y lo que menos quiero ser es la figura de un cura. ¿Sí? Pastor, ¿qué opina usted? No, ¿qué opino yo? No, ¿qué dice Cristo? Yo te voy a llevar lo que dice Cristo, es lo que yo opino. ¿Qué le parece? ¿Hacemos la festita de 15? ¿Qué sé yo? ¿Qué dice Cristo? No sé. ¿Qué me pone a mí como juez? Pastor, no me puedo poner de acuerdo con mi esposa. A ver, venga acá y bueno, no se pueden poner de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque cada uno está parado en su justicia propia y no se fijan a ver qué dice Cristo. Vayan a ver qué dice Cristo, no qué opino yo. Entonces, la cultura romana nos dejó ese paradigma. La figura de un templo, necesitamos un templo, hermano, y ese templo tiene que tener un altar. De hecho, en muchos lugares siempre el altar está allá arriba, tiene que estar más alto, es un escenario, cuanto más alto, más santo. Y nadie puede subir arriba. ¡Oh! No vayas a hacer cosas que suba uno que no esté en santidad ahí arriba. Como si eso fuera lo más importante. El altar, el sacerdote, el ofrendario, los bancos. ¿Y qué es lo que no ocurre? Gente pasa su vida anestesiada esperando que la religión le diga cómo vivir o que le solucione un problema familiar o social. Vienen al culto a que le den la solución. Vengo, oren por mí, pónganme la mano en la cabeza, díganme algo lindo y me voy de vuelta para mi casa. La cultura romana nos quitó la figura del cuerpo de Cristo, gobernado por las casas y nos metió dentro de un templo. La cultura romana nos quitó el gobierno de los padres espirituales en las casas y cambió la figura por un sacerdote o la religión que gobierna desde el templo. Hermanos, los padres tenemos que volver a ser los padres espirituales de nuestros hijos. Los primeros discípulos que tenemos que tener tienen que ser nuestros hijos. No el pastor que disipula a mi hijo, no la escuelita dominical que le enseñe a mis hijos cómo vivir. Yo le tengo que enseñar a mis hijos cómo vivir. La escuelita dominical está buena. La escuelita para los niños está espectacular, que aprendan, que vayan, pero mi responsabilidad es hacer los discípulos de chiquitos. ¿Por qué hacemos esto? Hoy acá en Argentina pasa esto, vamos y largamos a los chicos a la escuela y en la escuela me lo tienen que educar. No, vos como padre lo educás. En la escuela tiene que aprender matemática, lengua, literatura, geografía, pero vos sos el que educa a tu hijo, no la maestra. Ese es el diseño que nos dejó Roma. Que alguien fuera de casa nos diga cómo vivir. Cuando el principal, todo el mensaje de Dios es los padres háganse cargo y los padres dicen cómo tienen que vivir, los padres tienen que llevar a la familia a vivir en Cristo, bajo ese gobierno. Entonces, de repente vemos esto, que hoy el Imperio Romano sigue de pie, no solo desde el Vaticano, como está, paradito ahí, sino también gobernando la mentalidad de los hijos de Dios que creemos que estamos libres de ese gobierno, pero en realidad, de generación en generación, seguimos con el mismo paradigma instalado. La iglesia se reúne en templos.
Venga conmigo a las zonas de las aldeas de África a ver si hay templos. Busque por ahí alguna fotito mía, algún videito mío, viendo, predicando bajo 4 plantas de mango. Y las paredes de ese templo eran plantaciones de mandioca alrededor, o de yuca, no sé cómo le llaman ustedes en su país. Y la gente sentada en el piso. ¿Estaba la iglesia ahí? Sí que estaba la iglesia. Entonces, hermano, nosotros tenemos esa mentalidad, la iglesia se reúne en templo. No. Si nos vamos a reunir en templo, yo no digo, a ver, pues mucha gente me escucha a veces y dice, pero vos sos un talibán del evangelio, querés explotar todos los templos. No, no estoy diciendo eso, no te digo que agarremos una masa y volteemos todos los templos. Lo que estoy diciendo es cambiemos qué hacemos ahí adentro. Tengamos ese lugar para juntarnos, para tener comunión, para formar a los que van a ir a las casas. Dejemos un poco de lado el culto. Porque el verdadero culto que nosotros le damos a Dios no es ese. El verdadero culto es un culto racional, no amoldándonos a este mundo y siendo transformado a la imagen del Hijo. Ese es el culto que le damos a Dios. Donde nosotros empezamos a ser discípulos de Cristo. ¿Seremos la generación que rompa este paradigma romano? Yo siempre me lo pregunté. ¿Yo lograré en algún momento ver esto? ¿Seremos la generación que rompa el diseño, que retome el diseño original de Cristo para la iglesia como cuerpo de Cristo? Digo, en verdad, yo acá estoy hablando, ¿no? Me pregunto y me respondo. En verdad no podemos responder estas preguntas, pero tenemos esperanza de que una luz en cuanto a todo esto va creciendo cada vez más entre nosotros. Tal vez no lo lleguemos a ver, tal vez sí, pero de algo estamos seguros. Dios está trayendo luz a su iglesia. Y si no lo alcanzamos a ver nosotros, yo creo que mis hijos o mis nietos lo van a ver, si es que el Señor no viene antes. Veremos la iglesia gobernando regiones desde las casas. Hay toda una generación que no va a pisar los templos, hermano, tenemos que entenderlo, no lo va a pisar. Hay toda una generación que no se soporta un culto más, pero nosotros insistimos y le llamamos rebeldes. Hermano, ¿son rebeldes o han visto otra cosa que nosotros no hemos visto todavía? Hay una generación que está clamando por relaciones, no por reuniones. Hay una generación que necesita relaciones íntimas, que necesitan ser oídos, que necesitan ser guiados, que necesitan ser aconsejados, y no lo hacemos desde un culto. Puedo predicar muy lindo, pero yo no estoy escuchando al otro, no sé qué está pensando, no sé qué está diciendo, no sé cómo está recibiendo lo que le estoy dando. Necesitamos volver a esa comunión. ¿Es una utopía? En verdad no lo es. Cada vez que vemos surgir este diseño de la iglesia por las casas en países donde congregarse en templo está prohibido, se acrecienta nuestra fe de ver en todo el mundo la iglesia organizada por las casas gobernando las ciudades enteras. ¿Saben cuántas veces a mí como pastor se ha acercado gente y me han dicho, ¿tenés fichero oculto? No. Yo te puedo dar, la institución nuestra te puede dar un fichero oculto. Yo no necesito. Pero ¿cómo no va a necesitar un fichero oculto? No lo necesito, hermano. No necesito ningún fichero oculto. Ya de hecho no hago oculto. No necesito ningún fichero oculto. Yo predico por las casas. Ministro a la gente cara a cara. Personalmente yo para eso no necesito ningún fichero que me diga lo que tengo que hacer. De hecho, por estar en ese fichero oculto tarde o temprano, voy a ser perseguido. Porque se viene la persecución. Prepárense para la persecución. Van a empezar a cerrar templos. Te van a gobernar lo que voy a hacer dentro de los templos. Porque se viene para eso. Es lo que se viene. Ya en muchos países de Sudamérica hay proyectos de ley en los congresos para empezar a regularizar qué se hace dentro de los edificios. Y te van a poner a alguien controlándote en la puerta a ver qué decís, como pasa en China, a ver qué es lo que estás predicando. ¿Por qué? Porque ellos saben quién sos, saben dónde estás, tenés un número que te identifica. La primera iglesia estaba por todos lados, en todas las casas. ¿Por qué Roma perdió el control de la primera iglesia? Porque no lo podía gobernar porque estaban en las casas. Y cada vez que la iglesia se reúne en las casas y empieza a disipular a las personas en las casas, crece, se multiplica. Ahora, miren esto yo lo escribí antes de que venga la pandemia. Qué loco esto. Yo lo escribí antes de que venga la pandemia esto. Miren la pregunta que dice, ¿cómo sabremos o cómo saber si vamos en camino a ser la iglesia que Pablo dejó por la revelación de Jesucristo? Porque Jesús le reveló esta iglesia a Pablo. Muy simple. Si podemos responder la forma que haríamos iglesia, si en algún momento el gobierno nos impidiera reunirnos en templo, entonces podríamos decir que hemos entendido el diseño de Dios para su iglesia. Lo escribí 4 años antes de la pandemia. Llegó la pandemia y hubo gente que se desesperó, no sabía qué hacer.
nos cerraron el templo, mirá, juntaban firmas para que le abran los templos, estaban desesperados hablando por televisión, abran los templos, necesitamos la gente que venga para militar. Hermanos, vayan a las casas. Y los que fueron por ahí muy avanzados por ahí, porque ya llegaron tarde, a lo que el mundo hace, llegaron tarde, y empezaron a predicar por Facebook, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacían en Facebook? Un culto. Hacían todo lo mismo, pero por Facebook, en un culto. Y abajo te ponían dónde vos tenías que ofrendar, dónde vos tenías que diezmar. O sea, lo mismo. Nada más que ahora por Facebook. O sea, no nos podemos sacar el formato del culto. Y no podemos ver la iglesia reunida en otro lugar que no sea en un edificio mal llamado templo. No lo podemos ver. Dios nos dio la oportunidad hace 2 años, cuando llegó la pandemia, que se cerró el mundo entero, para empezar a pensar, a repensar de vuelta a la iglesia y ver si lo que teníamos que hacer podía cambiar. ¿Y saben qué? No cambió. Prácticamente no cambió nada. Es más, de hecho, mucha gente tuvo que cerrar su auditorio porque no pudieron pagar sus alquileres y no lo pudieron volver a abrir nunca más. Mucha gente dejó de congregarse porque, claro, estaba acostumbrada al culto, ahora no lo tenía, encontró otra cosa y ahora mira cosas por Facebook, mira algún videíto, ¿para qué viera el culto? Entonces la iglesia retrocedió después de la pandemia. Cuando tuvimos la oportunidad de ser iglesia, en el diseño que Jesús dejó, ¿qué fue lo que pasó? Como no tenía muy claro el diseño y como tenemos otro diseño metido en la cabeza, tradicional, ¿qué hicimos? Nos bloqueamos. Nos bloqueamos. A nosotros la pandemia ni nos afectó. Seguimos igual. De hecho, se sumó más gente. No sé si pueden ver lo que yo estoy tratando de decir esta noche. Ahora, ¿quiénes harán estas tareas por las casas? Porque acá tal vez quién lo va a hacer también. ¿Quién va a cambiar este paradigma que tenemos en nuestra cabeza? ¿Quién van a hacerlo? Los crucificados, los muertos de la vida almática que viven solo para Cristo, aquellos que viven para hacer la voluntad de Dios y quieren ver en sus días el real señorío de Cristo en las vidas, en las casas y en las ciudades. Ellos lo van a hacer. Aquellos que no viven para sí mismos, sino para el propósito eterno de Dios, que es ser transformado en la imagen del Hijo. Y aquellos que viven para la misión de Jesucristo para su iglesia, que es ir a ser discípulos. Aquellos que puedan superar la vida gobernada por las necesidades humanas y que puedan vivir en la realidad de Dios supliendo su necesidad. O sea, salir de nuestra necesidad para vivir en su necesidad. ¿Y cuál es la necesidad de Dios? Que prediquemos el Evangelio. Mira lo que decía el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no tengo la ansiedad de predicar el Evangelio, pero Dios me impuso la necesidad de predicarlo. Ay de mí si no lo hago, dice. Si lo hago de buena gana, recompensa tendré, pero si lo hago de mala gana, la comisión me fue dada. O sea, no te queda otra, lo que está diciendo Pablo. Por eso que necesitamos nosotros rever dónde estamos parados y ver qué vamos a hacer con esto. Vamos terminando. Luego de ver cómo se forma una comunidad cristiana, lo que vimos hoy, conforme a ese diseño que la iglesia tenía, nos queda ver cómo eran esas reuniones de los discípulos de la iglesia. ¿Sí? Porque ahora la clase que vamos a ver es cómo se reunían ellos. Porque hoy vemos un montón de gente diciendo hay que volver a las casas, hay que dejar los templos, porque hay mucha gente diciendo eso. Cada vez más son los que dicen hay que dejar los templos, hay que volver a las casas. Bla, bla. Sí, pero el tema es, ¿qué vas a hacer en la casa? ¿Vas a hacer lo mismo que en el templo? Porque si vas a dejar el templo para ir a una casa, lo único que va a hacer es que va a entrar menos gente, pero va a hacer lo mismo. Y una forma de locura es querer tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Tenemos que estar locos si vamos a pensar que vamos a tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, o nos abrazamos y nos abrazamos a hacer lo mismo y nos hundimos con el Titanic, ¿sí? O soltamos lo que tenemos que soltar y vamos en pos de lo que Cristo nos está esperando que hagamos hace 2000 años. Porque hace 2000 años que está esperando esto. Entonces, la próxima clase que vamos a ver, cuáles eran los 4 pilares de esa iglesia misionera conforme al diseño de los primeros apóstoles. Vamos a ver cuáles eran esos 4 pilares en los que ellos edificaron esa iglesia que multiplicó discípulos. Ellos multiplicaron comunión. Nosotros multiplicamos reuniones y cultos. Ellos multiplicaron casas, nosotros multiplicamos auditorios. Ellos multiplicaron discípulos, nosotros queremos multiplicar creyentes. Estamos multiplicando lo que no deberíamos multiplicar. Por eso que tenemos que volver a ver
¿Cuáles fueron los 4 pilares que hicieron que la iglesia primera fuera lo que fue? Nunca se olviden, la iglesia primera la rompió Roma, la corrompió el diseño original. Tuvimos 1500 años de oscuridad, hasta que apareció este hombre con la gran reforma, que en realidad nunca fue una reforma, no terminó de reformar nada. Algunas cosas sí, gloria a Dios. Por ahí van a salir los que defienden a Lutero y me van a matar esta noche, pero no fue tanto lo que reformó. O sea, nos hizo ser un católico reformado. En la forma, digo, en el lugar, en el templo. Tenemos que cambiar esto, hermano. Si es que nosotros como generación queremos ver que se multipliquen los discípulos de Jesús, que la iglesia se multiplique en comunión verdadera y genuina, y que en muchos lugares el gobierno de Dios se vea establecido. Si es que lo queremos ver. Si no queremos ver esto, sigamos como estamos, no hay problema. Sabiendo que cada vez vamos a ser menos. Y sabiendo que en algún momento ese auditorio se va a terminar cerrando. Porque ya no va a haber gente que pueda sostener ese auditorio. Porque ese auditorio tiene un montón de gastos. Hermano, si nosotros dejáramos de poner tanto dinero en ladrillos y lo pusiéramos para sostener la obra misionera, el evangelio avanzaría de una manera tremenda. Pero estamos gastando fortuna en ladrillos muertos en lugar de poner dinero en las piedras vivas que llevan el evangelio hasta el último de la tierra. No puede ser que los que llevan el evangelio hasta el último de la tierra tengamos, porque a veces me pasa a mí, tengamos que decir, por favor, nos dan una manito para un viaje, nos dan una manito para ver cómo llevamos. No puedo, ¿sabes qué? Te daría una ofrenda misionera, pero justo estamos levantando la pared del templo, lo agrandamos, ¿viste? Un poquito más allá, lo estamos haciendo más grande. Ah, ¿se sumó más gente? No, pero por si vienen más. Entonces siempre todo apunta al edificio. Cuando Jesús nos mandó a otra cosa. Si Jesús le hubiese gustado que te diera beneficio, hubiese dicho, vayan por todo el mundo, compren terreno, hagan edificio y métanse a hacer culto. Lo hubiese dicho, pero no lo dijo. Dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros, en que tengan comunión, en que se edifiquen mutuamente, en que se respeten, en que los dones fluyan. En esto son mi iglesia ustedes. Debemos volver a ese diseño. Si es que queremos volver a enfocarnos en la misión que Jesucristo nos dejó como iglesia. Amén. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online